Ok, todos tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que usted esté sintonizando. Y hermanos, estamos celebrando la resurrección y es interesante, pero muchos toman, como decía hace unos momentos, la celebración de la resurrección, tienen una idea muy equivocada hoy en día y verdad, pero nosotros necesitamos ver en la palabra de Dios qué es la celebración, por qué es la celebración de la resurrección. Y hermanos, es interesante, pero muchos tenemos una idea equivocada de lo que es la celebración. Dije hace unos momentos de que todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón no puede tener una celebración de la resurrección correcta, porque ni siquiera sabe qué es la resurrección. Y sí, todos hemos escuchado que es cuando Cristo resucita de la muerte, claro, pero ¿por qué es la resurrección se llevó a cabo? Y no quiero tomar mucho tiempo, yo sé que muchos, pues, por la causa del virus, ¿verdad? Estamos enfadados, estamos un poco cansados de estar en casa, pero déjeme tomar un poquito de su tiempo, regáleme unos cuantos minutos y le voy a mostrar en la palabra de Dios de por qué celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No sin antes, quiero decirle de que usted y yo necesitamos de Cristo. Y la verdad de que allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, del versículo 1 al versículo 8, vamos a ver una lectura, vamos a leer y dice la palabra es así. En el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. Probablemente en nuestros tiempos sería como eso de las 5 de la mañana, todavía estaba oscuro. Y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió a Simón Pedro y al otro discípulo. El otro discípulo es el que escribió el Evangelio, el apóstol Juan. Y dice, y aquel al que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Esto, hermanos, me da una curiosidad, porque como que María había puesto más atención acerca de ese día cuando Jesús lo explicó, porque ya había ido antes que Simón Pedro y Juan. Y sin embargo, de que Juan y Pedro habían escuchado eso, María se había ya ido a ver en el sepulcro. Y saliendo Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Es triste porque ya ellos habían escuchado, pero tenían que comprobar de que eso era cierto, aún sin embargo, cuando ya Jesús había hecho muchos milagros delante de sus ojos. Vamos a orar antes de comenzar. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, porque nos ha dado de su gracia, nos ha dado de su misericordia, y estamos celebrando en el año 2020 su resurrección. Más de 2020 años que usted se entregó y usted murió, y después del tercer día, el primer día de la semana, usted resucitó, Señor. Le ruego, Señor, que usted ahora nos dé de su gracia, que a mí me dé de su sabiduría para decir las palabras que yo debo de decir correctamente. Palabras que traigan ánimo, palabras que traigan bendición, y palabras que nos llenen y nos den alegría, Señor.
En el nombre de Jesús, oro, Señor. Amén y amén. Dice que María había venido y le avisó a Pedro y a Juan de que ya el Señor ya no estaba allí. Vinieron al sepulcro, corrieron, y entonces cuando ellos vieron, ellos creyeron. Aunque ya habían visto muchas cosas que Jesús había hecho, habían visto a aquel hombre de la mano seca, que su mano fue restaurada, aquel ciego que recibir la vista. Habían visto la sanación de la suegra de Pedro. Muchos milagros ya Jesús había hecho, y Jesús les dice de la resurrección, pero ellos como que nomás lo guardaron en su corazón sin creerlo. Pero todo eso llevó, hermanos, un motivo especial. Y quiero que vaya conmigo al libro de Génesis. Y le voy a explicar de por qué la resurrección de Cristo. Porque todo tiene un comienzo. Y allá en Génesis 1, 24 y 25 dice la palabra de Dios así. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Miramos que Dios describe la creación y Dios lo vio bueno. Una hermosa creación porque, hermanos, Dios crea los animales, Dios crea la tierra, Dios crea los árboles, Dios crea todo. Todos los animales son hermosos, son bonitos. Hay quienes tenemos animales predilectos. Hay quienes nos gustan los perros, hay quienes nos gustan los gatos, hay quienes son amantes de los leones, hay quienes que son amantes de las serpientes. Cada quien ve la creación de Dios con buenos ojos, porque Dios lo vio que era bueno. Y miramos de que Dios se regocija de ver esa creación, pero como que Dios dice en su corazón, como que le falta algo a la tierra. Y Dios dice, bueno, en el versículo 26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. A pesar de que Dios ya tenía una creación, ya habían animales, ya habían en el mar, en el agua, ya habían animales, había toda clase de creación. Y alguien dijo que el hombre es la corona de la creación. Y Dios crea al hombre a su imagen. Pero cuando la palabra de Dios dice que a su imagen, está hablando de una creación completa. No solamente de cuerpo, de 2 piernas, un torso, 2 brazos y una cabeza. El apóstol Pablo lo describe allá en la carta a los tesalonicenses de una manera más completa. No que la palabra de Dios le falte algo, pero más bien Pablo lo describe de una manera espiritual, si lo podemos llamar así. Y allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, le dice Pablo a la iglesia: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo,
sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si vea, amigo y hermano, de que Dios, cuando creó al hombre, lo creó completamente a su imagen, a una imagen no solamente corporal, pero hermanos, a una creación de una imagen espiritual. Porque así como Dios es eterno, nosotros también somos eternos. No como dice algunas falsas enseñanzas de que cuando tú te mueres, ahí acaba todo. No, hermanos y amigos. Ahí más bien comienza la vida. Y dice la palabra de Dios, Pablo dice, que el Dios de paz santifique nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Porque, hermanos, también tenemos emociones. Y Dios se emociona cuando hacemos algo bueno. Y Dios se entristece cuando hacemos algo malo. Somos creados a la imagen de Él. La hechura del cuerpo es como el Señor la tiene. Pero, hermanos, el hombre fue puesto en la tierra y se le dio un mandamiento de no desobedecerlo. Pero la palabra de Dios, hermanos, si todo iba bien, porque Adán hacía lo que Dios le decía, obedecían a Dios, pero dice la palabra de Dios que Adán pecó. Y allá en Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Mire, déjeme decirle algo. No importa que si usted decide en este día hacer buenas obras, esas buenas obras a usted no le dan ningún crédito para que vaya al cielo. El cielo está lleno de gente pecadora, de gente que ha cometido muchos pecados. Al cielo no se va por buena gente, porque el hombre ha pecado. Y Adán, cuando pecó, trajo al mundo la muerte espiritual, aquella separación entre el hombre y Dios. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y la ley es no pecar, es no desobedecer. Y Dios le dijo a Adán que no desobedeciera sobre el fruto. Es más, la Biblia no aclara qué clase de fruto comió Adán. ¿Qué clase de fruto le dio Eva a Adán? Pero comieron de un fruto que era prohibido. Y no dice que era la manzana, pero era un fruto agradable a los ojos. Y como para mí, uno de mis frutos favoritos es el mango. Creo que a lo mejor era un mango, o quién sabe. Pero Adán trajo el pecado a la humanidad. No había necesidad de que hubiera la muerte del Señor ni la resurrección de Cristo. Pero cuando Adán pecó, trajo la muerte espiritual, la separación del hombre con Dios, porque Dios nunca ha querido apartarse del hombre. Es más, Dios siempre ha deseado y desea que nos acerquemos a Él. Por eso Él mandó a su Hijo unigénito,
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquellos que se creen que son buenas personas, déjeme decir, la palabra de Dios dice que no hay hombre en la tierra que no peque. Romanos capítulo 3 y versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y es por eso que no hay persona en el mundo que merezca el cielo. Todos somos pecadores. Por eso murió Cristo y resucitó. Déjeme decirle a usted que me está viendo, y es de lo que le agrada decir y le gusta criticar y decir de que en la iglesia hay puros hipócritas. Déjeme decirle, a lo mejor tiene razón. Digo a lo mejor porque en las iglesias sí hay personas honestas con Dios. Pero si usted que está afuera y usted cree que hay muchos hipócritas, yo le animo a que venga a la iglesia y nos enseñe a cómo vivir para Dios, a creer en una resurrección correcta, porque todos hemos pecado. Nos llenamos la boca hablando, pero la verdad de las cosas es de que estamos en problemas. No tenemos la resurrección en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo. Todos nos hemos desviado, todos somos pecadores, todos cometemos pecados. Para Dios, pecado es pecado. Déjenme decirle, amigos y hermanos, para Dios, Dios no tiene los pecados medidos. Para Dios, con un pecado que cometamos, con eso el hombre sea condenado para ir al infierno. La iglesia necesita de gente que crea en la resurrección de Cristo. Y es por eso que, hermanos, allá y amigos, allá en el libro de Proverbios, el hombre, Dios habla de un hombre necio, aquel hombre de que necesita cambiar su mente. En el libro de Proverbios 24:9 dice la escritura así: el pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. Por eso vino Cristo a morir y resucitar un día hace más de 2020 años. Porque el hombre es necio, y un necio es aquel que dice no existe Dios. Y más bien aquel que vive sin Dios.